Congreso Radio presenta El Congreso con las Regiones, un programa de entrevistas con la participación de periodistas del interior del país. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa El Congreso con las Regiones. Este es un espacio periodístico de entrevistas en el cual los periodistas y comunicadores del interior del país van a participar en la entrevista semanal que realicemos al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana. La máxima autoridad del Parlamento Nacional abre las puertas a los periodistas del país. Congresista, presidente, muy buenos días. Bienvenido al programa y muchas gracias por esta apertura. Anissa, muchísimas gracias. Un abrazo afectuoso a todo el país a través de Congreso Radio y en especial al departamento de Ayacucho, con cuyos periodistas de Huamanga vamos a tener el gusto de conversar el día de hoy. Sí, presidente, hoy día sesiona el Pleno del Congreso y es un tema importante, el presupuesto para el año 2025. En sesión extraordinaria se va a presentar el presidente del Consejo de Ministros y también el ministro de Economía. Sin duda esto va a marcar un poco la agenda legislativa, ¿verdad? Bueno, la ley de presupuesto es una de las normas más importantes de la República. En ella se prevén, como todos conocemos, el estimado de los ingresos por recaudación fiscal, ¿no? La recaudación tributaria que hace la SUNAT, y lógicamente el destino de los recursos de manera priorizada a los sectores que en la percepción o en el análisis del gobierno y del Congreso son los prioritarios para que el país se desarrolle de manera coherente, integral, cerrando brechas, ¿no? Y entre ellas obviamente destaca salud, educación, infraestructura económica, ¿no? Y se ve también, por supuesto, el destino, el dinero que se le va a dar a las diferentes regiones, ¿no? A los gobiernos regionales, locales. Efectivamente, por ello es que a partir del día de hoy va la Comisión de Presupuesto, que la preside la congresista Lady Camones, va a iniciar seguro una ronda de visitas al interior del país. Se hacen sesiones descentralizadas a la que concurren los miembros de la Comisión de Presupuesto de manera presencial. Van en algunos casos los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y se reúnen con los equipos técnicos y con los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales y también con otras entidades públicas descentralizadas. Entonces, lo que hace el Congreso es un ejercicio democrático, es un ejercicio de debate dialéctico y obviamente al final se aprobará el presupuesto en el mes de diciembre, que se estime este año superará los 245.000 millones de soles. Presidente, hablando de la agenda legislativa, usted ha dicho que también se va a dar prioridad durante su gestión a los que tengan que ver con la reactivación económica, que es muy importante para el país. Sí, te agradezco la pregunta porque lo que queremos es marcar la pauta estos 12 meses de gestión que vamos a conducir el Congreso con el equipo de la mesa directiva, y hemos anunciado y estamos dando los primeros pasos porque creo que tenemos que encarar, el Congreso tiene que sintonizar con lo que la población requiere, lo que el país demanda, lo que el país necesita con una perspectiva de futuro, ¿no? Y uno de los temas centrales sin duda es lo que tú has mencionado, la reactivación económica, el empleo, que tiene que ver con promoción de inversiones, con leyes que en realidad estimulen y promuevan la estabilidad fiscal, económica, tributaria, leyes promotoras que incentiven, que den medidas que beneficien a algunos sectores con la posibilidad de que haya un retorno económico inmediato con estas inversiones. Y por eso es que el día martes pasado hemos sostenido la primera reunión con el sector empresarial del país. Nos hemos reunido con cerca de 23 gremios, han estado los más representativos. Agradezco la presencia de ellos y donde les hemos planteado de manera directa una agenda legislativa. O sea, el Congreso puede abocarse a temas que son que garanticen esta política de dinamización de inversiones, ¿no? El primer tema que se les ha propuesto, por ejemplo, es que las normas que nosotros estamos priorizando, por ejemplo, que son la ley de zonas económicas especiales, que va a implicar un régimen especial aduanero y tributario en diversos lugares del país, que pretende aprovechar este auge económico de los puertos privados, las concesiones, la carretera, el megapuerto de Chancay que se inaugura en noviembre. Vamos a hacer sede de APEC también en noviembre. Vienen los líderes de las 20 economías más importantes del mundo, que mueven el 80% del comercio mundial. O sea, estamos hablando de un grupo privilegiado
privilegiado y el Perú está insertado en ellos. Y significamos solamente el 1% de la economía mundial, pero tenemos una agroexportación floreciente, podemos llegar a los mercados del Asia, solo China son 1.400 millones, estamos terminando el TLC con la India, son 1.600 millones, o sea, hay que ponerse a trabajar, hay que mover, por ejemplo, los grandes proyectos de irrigación, Chavimachik 2, Majes 2, Chinecas, etcétera, ¿no? El Alto Piura, que me han visitado ayer el alcalde de esa zona, todo eso puede articular una dinámica de desarrollo. Claro. ¿No? Justamente ayer se reunió usted, recibió en su despacho al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y dijo que en estos temas el Ejecutivo y el Legislativo van a ir de la mano para mejorar la situación de todos los peruanos. Efectivamente, ayer hemos recibido la grata visita del señor Premier y le hemos hecho conocer que en esta reunión con los gremios empresariales, donde hemos tocado, como te decía, la ley de zonas, hemos visto la priorización de la ley, una nueva ley general de turismo, vamos a iniciar el debate de la nueva ley agraria que pretende articular la agroexportación, o sea, la agricultura moderna con la agricultura familiar, de tal manera que estos millones de peruanos que en Ayacucho, en Huánuco producen papas, producen una serie de productos nativos del Perú con gran riqueza vitamínica, alimenticia, ¿no? Por algo el Perú es uno de los destinos gastronómicos más importantes por la riqueza de sus insumos. Queremos colocar esos productos al nivel de la agroexportación y llevarlo al mundo. Entonces el Premier ha dicho, bueno, queremos participar, y así como estamos entrando al tema del incentivo a las inversiones, la reactivación de la economía, el otro tema central para el Congreso va a ser seguridad ciudadana. Y la próxima semana vamos a sostener una reunión de donde vamos a hacer conocer los proyectos de ley que ya estamos armando y los ya existentes para ayudar al combate de la delincuencia que lamentablemente está creciendo en el país. Sí, presidente, ya estamos con los colegas de Ayacucho. Nos vamos a Ayacucho, presidente. Encantado, un gusto. Bueno, hay que decir que el departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la zona sur central de los Andes peruanos. Limita por el norte con Junín, por el noroeste con Huancavelica, por el oeste con Ica, por el sur con Arequipa, por el este con Apurímac y con el Cusco por el noreste. Y nosotros hemos invitado a participar en esta primera edición de el Congreso con las regiones a diferentes representantes, comunicadores y periodistas de medios de comunicación, y estamos en comunicación justamente con Radio El Pueblo de Ayacucho. Ahí nos escucha César Cárdenas. César, ¿cómo está? Bienvenido al programa. El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, lo escucha. Buenos días, Danitza. Buenos días, señor presidente del Congreso, señor Eduardo Salguana. Muchas gracias ante todo. Buenos días con todos los presentes. Nuevamente les saluda César Cárdenas Mendoza de Radio El Pueblo, 93.3 FM de Ayacucho, el cual pues llegamos, ¿no?, a los diferentes distritos de la provincia de Huamanga. Antes de todo, nuevamente agradecer pues y felicitar a todo el equipo de Radio Congreso por fortalecer, ¿no?, la comunicación y acercarnos más también a nuestras autoridades. Bueno, mi pregunta sería, colega, ¿qué acciones legislativas puede impulsar el Congreso para acelerar la culminación de la Vía Los Libertadores en Ayacucho, puesto que es importante para el desarrollo económico y la seguridad de cientos de pasajeros que viajan? ¿Qué medidas legislativas, señor presidente del Congreso, podrían tomar, ¿no?, y también para hacer las supervisiones y mejorar esta vía tan importante para Ayacucho, ¿no? ¿Y qué acciones también se va a tomar desde su instancia para dar más confianza hacia el Congreso, para que la población confíe más en el Congreso? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, amigo periodista de Huamanga. Un saludo cordial a los hermanos de Ayacucho. Y obviamente tu pregunta encierra varios conceptos que vamos a desarrollar rápidamente. Primero, que efectivamente el tema de las carreteras, el tema de las comunicaciones, el tema de la conectividad es sumamente importante para el desarrollo. Y ese concepto implica la pregunta en sí. Y lógicamente el Congreso está en absoluta predisposición y responsabilidad de coadyuvar a que
esa vía se mantenga en buenas condiciones y donde no exista, evidentemente, gestionar para que se construya. Segundo, el Congreso de la República, una de sus tareas es, si bien es cierto, la legislativa, pero en este caso ya se trata básicamente de una labor de representación, una labor de gestión, y lógicamente estoy seguro que en ello los congresistas de Ayacucho están totalmente involucrados. Lo que tenemos que hacer es gestionar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones los recursos, los presupuestos, ¿no? Si son obras de rehabilitación, mantenimiento, gestionar ante Provías Nacional, Provías descentralizado, y si es que no hay una respuesta inmediata del sector, el Congreso tiene la absoluta potestad de convocar al mismo titular del sector, al ministro Reyes Pérez, a la Comisión de Transportes, o interpelarlo ante el Pleno del Congreso de la República para que absuelva algunas interrogantes en relación, en este caso, a proyectos de infraestructura que son sumamente importantes para el país. Esas son, digamos, las tareas, las labores y las atribuciones que podemos hacer para que una obra pública se concluya, se construya, se realice. Ahora, en cuanto al tema de la confianza, creo que la confianza se gana con trabajo, se gana con honestidad, se gana con comunicación, que el pueblo y la ciudadanía sepa realmente qué estamos haciendo, que no todas son malas noticias, que también aquí en el Congreso tenemos decisiones acertadas, positivas, en bien de la nación, y programas como este que hemos iniciado el día de hoy de contacto directo con la prensa de provincias, estoy seguro que nos va a ayudar a llegar más a la casa y a los corazones, en este caso de los ayacuchanos y las familias de todo el país. Perfecto. Bueno, vamos ahora con Radio Macedonia de Ayacucho. Ahí nos escucha Francisco Ugarteche. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Lo escucha el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Muchas gracias. Un agradecimiento anticipado al doctor Eduardo Salguana. Acá en Chuchi, de lo de Radio Macedonia, deseamos conocer la opinión del presidente del Congreso respecto a Dina Boluarte, debido a que a la presidenta de la República la involucran en distintas investigaciones fiscales y denuncias que están en el Congreso, como el caso de los dinámicos del centro y el financiamiento ilegal del Partido Perú Libre, o las muertes ocurridas a la caída del régimen de Pedro Castillo, o el escándalo de los relojes Rolex, o el nombramiento de prefectos y subprefectos, o la supuesta protección al prófugo Vladimir Cerrón. Hay varios motivos por los cuales se le critica a la presidenta, como la ineficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el mal manejo de la economía, con un creciente déficit fiscal. Y por mucho menos fueron vacados Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Y la pregunta es, ¿cree usted, doctor Salguana, que podría darse la vacancia de la presidenta Dina Boluarte? Y si eso ocurriera, ¿estaría dispuesto a ocupar temporalmente el despacho de la presidencia? Bueno, primero muchísimas gracias a Radio Macedonia, ¿no? Un saludo cordial a los hermanos de Chuchi y gracias por la pregunta. Sí, usted hace una pregunta central, ¿no? Una pregunta fundamental, creo, para todos los peruanos, porque se trata de una opinión en torno a la jefa de Estado, ¿no? La doctora Dina Boluarte, y lo que tenemos que precisar en primer lugar es que la presidenta constitucional en ejercicio se encuentra en ese lugar por la sucesión constitucional, ¿no? En el caso de la vacancia del señor Pedro Castillo, por los hechos que ya todos conocemos. Por tanto, hay una presencia y hay un ejercicio de la más alta magistratura que responde a un mandato constitucional. Es decir, estamos cumpliendo lo que el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho corresponde. Segundo, en cuanto a las críticas, a las observaciones que se le pueden formular a su gestión, sí, evidentemente, esto se refleja en la escasa aceptación que tiene el Poder Ejecutivo en general por los temas que usted ha mencionado de manera muy precisa, ¿no? El caso de lo sucedido luego de la vacancia presidencial en diciembre de hace 2 años, ¿no? Las lamentables muertes en diversos lugares del país, el tema de los prefectos, el tema del presunto encubrimiento al líder político, el señor Cerrón, lo del déficit fiscal que usted menciona, que es absolutamente correcto. Hay una preocupación. Justamente el día de hoy va a estar el ministro de Economía con el Premier en el Congreso, y ayer hemos conversado con el Premier, y una de las primeras observaciones que le hicimos al Premier, al igual
igual que nuestros vicepresidentes, fue justamente lo del déficit fiscal que usted ha señalado. Porque esto, hay que precisar, puede parecer un tecnicismo que a veces no entendemos en general, pero el problema que tiene esto, que si excedemos de ese déficit que es aceptable económicamente, lo que puede generar es que el Perú pueda perder su grado de inversión. Y el grado de inversión significa que los créditos son cada vez más onerosos, y eso se refleja en la escasa posibilidad que tendríamos de obtener créditos para el desarrollo, para infraestructura, etcétera. Entonces, sobre el tema de las investigaciones en estos temas, yo creo que tenemos un Ministerio Público autónomo, un Poder Judicial independiente, y todos los hechos vinculados a situaciones ilícitas, a situaciones irregulares, tienen, y tengo entendido que están sometidos a investigación por parte del Ministerio Público, que continúen su labor, y en su momento se sabrán los resultados y se tomarán las decisiones correspondientes. Sobre el tema de la vacancia, nosotros siempre hemos sido reacios como Alianza para el Progreso, y en mi posición particular, nosotros, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Castillo, nosotros no votamos a favor de ninguna de las dos primeras mociones de vacancia, porque creemos que la vacancia es una medida extraordinaria que tiene que ser solamente aplicada en los casos que resulte totalmente justificado. Si bien es cierto, no hay una relación de causales numerus clausus, pero sin duda alguna están referidos a actos que agravian, que mancillan la propia investidura presidencial, actos de corrupción, actos totalmente reprochables, que tendrán que ser evaluados en su momento y tomar una decisión política. Por ahora, lo que creo que el Congreso, al menos la mayoría de las bancadas, estamos abocados a brindar gobernabilidad, estabilidad política, porque sin esta no hay posibilidades de reactivar la economía, y si no se reactiva la economía, si no hay inversiones, no generamos empleo, y quienes más se perjudican son los sectores de menores recursos y las provincias que no tienen recursos, no tienen presupuestos para hacer las obras que la población exige. Bien, muchísimas gracias, Francisco Ugarteche, de Radio Macedonia. Ahora tomamos contacto con Radio Atlantis. Ahí nos escucha Nesías Taquiri. Nesías, ¿cómo está? Bienvenido al programa El Congreso con las Regiones. El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, lo escucha. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos conceden a los comunicadores que estamos en provincias, a la expectativa de qué es lo que ocurre en estos días un tanto complicados, donde está en tela de juicio el comportamiento no solo del ministro del Interior o del presidente del Consejo de Ministros, sino de la propia presidenta de la República. En ese sentido, ha habido acusaciones diversas de que trabajan en tándem el Ejecutivo con el Legislativo. El presidente del Congreso ha prometido seguramente actuar con independencia, con mayor comunicación, inclusive en ese sentido, tras haberse develado un conjunto de actos sospechosos que están en investigación en la Fiscalía, ¿cuál va a ser el comportamiento del Congreso, empezando por la propia presidencia, para que esto no melle el futuro de nuestro país, que está siendo observado internacionalmente, inclusive para las inversiones que necesita tanto el país? Yo quisiera en ese sentido que el presidente de la República diga a la población en general la independencia, el respeto de los fueros en los poderes del Estado. Quisiera precisamente eso para la tranquilidad de la población en general. Le agradezco al amigo periodista de Radio Atlantis, sí, su pregunta es bastante importante, sugerente, y que nos lleva a reafirmar desde el Congreso de la República que en cuanto al concepto de la relación con el Poder Ejecutivo, nosotros creemos que siempre debe primar un principio de colaboración entre los poderes, pero una colaboración entendida en contribuir a que las políticas y estrategias o propuestas del Ejecutivo que son tendientes a generar desarrollo, estabilidad, promoción de inversiones, atender a cerrar las brechas sociales que tenemos en el país, garantizar la independencia de los poderes y que cada uno actúe en el marco de sus competencias y funciones, se respeten. El Congreso siempre va a estar del lado de esos conceptos. Sin embargo, ello no obsta de que el Congreso tiene que cumplir con su rol de fiscalización, con su rol de control político,
periodístico. Por ejemplo, esta semana están anunciadas ya mociones de interpelación en los temas que usted señala. Se están corriendo firmas para interpelación, por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, por las últimas denuncias que han habido en medios periodísticos, y eso seguirá el curso que corresponde, se debatirá y se tomará la decisión en el momento pertinente. Ahora, en cuanto a las denuncias que hay contra el ministro del Interior, la señora presidenta, los audios que han salido en un programa dominical, evidentemente en el país hay entidades, cada entidad cumple su rol, cumple su función, y tenemos aquí en el país en buena hora o entidades que actúan con independencia. El Ministerio Público de ninguna manera podrá ser atribuido una conducta complaciente ni con el Ejecutivo ni con el Legislativo, ¿no? El fiscal de la Nación está actuando dentro de sus atribuciones y está abriendo investigaciones en lo que corresponde a estos hechos. Dejemos que estas entidades actúen, que avancen sus investigaciones, que hagan los peritajes, y en su momento sabremos realmente la magnitud de las responsabilidades. Y sobre ello, sobre resultados concretos, sobre investigaciones serias, profesionales, y por la entidad que corresponda, el Congreso, si es que es pertinente, tomará una decisión en su momento de acuerdo a la voluntad y obviamente la evaluación que hagan las 13 bancadas del Congreso, porque no es la decisión del presidente, sino de 13 grupos políticos que tienen presencia en el Parlamento Nacional. En la Junta de Portavoces participan cada uno de los representantes de estas bancadas. Muchísimas gracias a Nesías Taquiri, que es representante de Radio Atlantis. Nos vamos con Radio Agricultura de Vinchos. Ahí nos escucha Edwin Denis Choquehuanca. Edwin, ¿cómo está? Bienvenido a el Congreso con la Región. Lo escucha el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a Dios, de igual manera. Quiero saludar a todos los oyentes de Radio Congreso. Bueno, yo soy Denis Choquecawa y estoy aquí en el distrito Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Soy comunicador indígena. Bueno, solamente tengo una pregunta para el presidente del Congreso. Ojalá que me conteste, ¿no? Bueno, mi pregunta es esta. Como función del presidente del Congreso en convocar para la aprobación de las propuestas del proyecto de ley. Señor presidente del Congreso, ¿qué proyectos de ley se ha presentado en el último mes para modificar el proceso electoral? ¿Qué pasaría si los partidos nacionales no pasan la valla electoral con los candidatos regionales y provinciales? Eso sería mi pregunta, señorita periodista, para el presidente del Congreso. Bueno, primero muchísimas gracias. El nombre de la radio al cual usted representa, Radio Agricultura, nos genera una empatía, y hacerle conocer, en primer lugar, antes de dar respuesta a su pregunta, que el día martes hemos tenido una reunión aquí en Lima con los sectores empresariales, y en el caso del sector agrario nos han visitado no solamente los del sector de los agroexportadores, sino también dirigentes de otras organizaciones, cooperativas, asociaciones, y estamos trabajando con ellos la nueva ley agraria, ¿no? Esta ley lo que va a generar es una dinámica nacional. Vamos a visitar la próxima semana, vamos a estar en Piura. Está programada una visita al centro del país, no tengo el lugar exacto en este momento, y luego iremos al sur, probablemente a Ica. Está previsto ir también a Trujillo, a Chavimochic, y visitar Chinecas y debatir directamente con los sectores agrarios esta nueva ley que pretende fortalecer el sector, dar algunos beneficios, incentivos para poder, como señalábamos algunos minutos, atender la probable gran demanda de productos agrarios de los mercados, básicamente del ASE, ¿no? Que se puede generar con la PEC que se realiza en noviembre aquí en Perú. Y lógicamente la idea es incorporar a esta dinámica exportadora a la agricultura familiar que se realiza, por ejemplo, en el departamento de Ayacucho. En torno al tema de las normas electorales, bueno, en los últimos 30 días no tengo entendido que se hayan presentado normas significativas al respecto. Sin embargo, en cuanto al tema de la valla electoral, sí, hay una valla que ya todos conocemos.
si es que los partidos políticos, los que intervienen en las elecciones, no cumplen con esa valla, evidentemente la sanción es retirarlos del registro de organizaciones políticas, el ROP, que maneja el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, yo lo que creo que por más que haya en este momento 38 partidos inscritos y haya 18 más en lista para ser aprobados, lo que creo que va a primar el 2026 son una política de coaliciones, de alianzas políticas, electorales, y eso va a permitir tener, digamos, candidaturas mucho más representativas, con mucho más fuerza y vigor político, que espero tengan propuestas claras que enrumben al país pues al desarrollo, en democracia, en libertad, y dentro de una economía social de mercado, que creo es lo que al final puede garantizar que el Perú mejore sus condiciones de bienestar para todos los peruanos. Bien, muchas gracias, Edwin Choquecagua de Radio Agricultura. Con su llamada vamos a cerrar este contacto con los colegas. Este contacto va a ser semanal y, por supuesto, cada día una región diferente. Presidente, solo tomando la última pregunta, ya nosotros en la comisión, ya el Congreso, en la Comisión de Constitución, lo que sí tiene que ver es el tema de la bicameralidad, ¿verdad? Ver los reglamentos tanto para la Cámara de Diputados como para senadores, porque el 2026 ya el Congreso retorna a las dos cámaras. Efectivamente, se ha acordado ya la reforma de la Constitución. Como todos sabemos, desde el año 93 tenemos un Congreso unicameral. Hasta el 92 teníamos un Congreso bicameral con 180 diputados y 60 senadores, o sea, teníamos 240 representantes, cuando el país tenía 16 a 18 millones de habitantes. En este momento el Perú tiene 35 millones y solamente tiene 130 representantes, o sea, hemos ido en contra de los niveles de representación, ¿no? Entonces el Perú es uno de los países más subrepresentados en América Latina, ¿no? Uruguay tiene 129 parlamentarios, casi el mismo número que nosotros, y tiene 3 millones y medio de habitantes, ¿no? Entonces quizás parte del problema, parte de esta, no una imagen satisfactoria del Parlamento, se debe a una representación que no cumple con las expectativas por, evidentemente, no tiene la capacidad humana para hacerlo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo de mi región, ¿no? Yo fui diputado del 90, cuando se disolvió el Congreso, y mi departamento en ese entonces tenía 15.000 electores. Ahora tiene 150.000 electores y sigue siendo un solo congresista, que es el que habla. Entonces, evidentemente, los problemas se han multiplicado, los problemas han crecido en cantidad y en complejidad, pero el representante sigue siendo uno mismo. Entonces, ese es un tema que la población tiene que entender, porque si tiene un congresista que lo representa con mayor cercanía, estoy seguro que va a poder encarnar sus sueños, sus esperanzas, sus proyectos de desarrollo, y creo que ese es el objetivo de la bicameralidad: mejorar la eficiencia del Congreso, tener menos cantidad de leyes, pero mejores. Claro. Y desempeñar un rol de fiscalización y control mucho más efectivo. Perfecto. Presidente, hemos llegado ya al final del programa. Nosotros le agradecemos a nombre de todos los periodistas y comunicadores del interior del país por abrir esta puerta y poder tener una comunicación directa. Nos reencontramos la próxima semana, presidente. No, nosotros hemos señalado desde el principio que nuestra gestión será y lo va a ser una gestión de puertas abiertas. Anuncio también aquí en Radio Congreso que el próximo sábado 14 vamos a inaugurar o vamos a reabrir de alguna manera las visitas guiadas al Parlamento los días sábados y domingos, y vamos a hacer una apertura progresiva de la Plaza Bolívar, y este domingo, que es el domingo 15, que es el Día de la Democracia, vamos a hacer una actividad pública. Van a venir algunos representantes de clubes departamentales, vamos a traer un poco de arte y sobre todo vamos a ir al encuentro de los ciudadanos. Claro, usted ha dicho que esta es la casa de los ciudadanos, el Congreso. Es, efectivamente. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable y felicitaciones. Gracias. Hemos llegado al final del primer programa, El Congreso con las Regiones. Ya sabe que nosotros estaremos aquí semanalmente. Los medios de comunicación o plataformas que deseen difundir esta entrevista pueden escribirnos a radiocongreso@congreso.gov.p. También los periodistas o comunicadores que deseen participar con sus preguntas. Con nosotros será hasta la próxima. Que tengan un buen día. Congreso Radio presentó El Congreso con las Regiones, un programa de entrevistas con la participación de periodistas del interior del país.
una producción de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento Nacional.